Así que Yulisa queda con ustedes. Dios les bendiga. Es glorioso el poder estar un domingo más en la casa del Señor. Amén. Sé que hay personas que nos visitan por primera vez y yo quisiera conocerles, aunque sea para acá de lejos, y saber pues quiénes son los que nos visitan por primera vez. Tenemos ahí una mano levantada. Bienvenido. Allá 2, 3, 4, 5, 6. Bienvenidos. Que el Señor les bendiga, que puedan sentirse en su casa. Esta es su casa. Amén. Que puedan gozarse en la presencia del Señor y deseamos pues que sean bendecidos. Los hermanos sugieres se van a acercar a ustedes y les darán pues un papelito, ¿vale? Para conocerles un poco mejor. Amén. Es una bendición el poder compartir la palabra del Señor. Hoy toca el cuarto mandamiento. Y yo quiero invitarles que nos podamos poner de pie y abramos nuestras Biblias. Estamos en Éxodo, en el capítulo 20. Éxodo capítulo 20, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 11. Vamos a ir recordando todos estos domingos. Llevamos ya 3 domingos consecutivos donde estamos ya hablando acerca de los mandamientos de Dios, y yo creo que ha sido un tiempo muy, muy bendecido, de mucha riqueza espiritual. Si le puedes bajar un poquito, gracias. Y yo creo que hoy también será un tiempo de bendición. Éxodo capítulo 20, leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Amén. Habló Dios todas estas palabras: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tome su nombre en vano. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre tu misericordia. Gracias por el privilegio, la bendición, la oportunidad de poder estar en tu casa de oración, Señor, y poder venir ante tu presencia, regocijarnos con la alabanza, Señor, de poder adorarte, exaltarte. Pero ahora te pedimos que nos des el maná, Señor, la palabra que necesitamos, Señor, en este día, y que mientras meditamos en este mandamiento, Señor, tú nos hables, tú traigas claridad de pensamientos, que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos conforme a tu buena voluntad, Señor. Úsame en esta hora, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. En los tiempos en los que nosotros estamos viviendo, es una generación que
que ha visto cómo la tecnología, cómo la ciencia ha avanzado a pasos agigantados. Yo me recuerdo hace poco que las llamadas, pues te ibas a los locutorios, ¿sí? Te ibas a los locutorios y tenías que poner las moneditas y eso. Ahora tenemos el WhatsApp y podemos incluso ya mirarnos, ¿no? El cara a cara y tenemos tantas cosas, tantos avances a nivel tecnológico. Tenemos lavadora. ¿Cuántos recuerdan cuando lavaban en las piedras, ¿no? Y que lavabas a mano la ropa? Ahora tenemos lavadoras, tenemos lavavajillas, microondas, hornos. Ahora conectas desde el móvil a programas y todo lo tienes controlado, ¿no? Es un poco así. Y el objetivo es que ganemos tiempo. Ese es el principio, que la vida nos sea mucho más fácil, más llevadera, que podamos acoplar el trabajo con los quehaceres de la casa, etcétera, etcétera. Pero al final te das cuenta que no hay tiempo. No hay tiempo. Vamos tan agitados, tan abrumados con las cosas, que por más que tengamos todos los aparatos tecnológicos en nuestros hogares, nos falta tiempo. Nos falta tiempo. Y mucho más, tenemos poco tiempo para el Señor. Y este mandamiento es un mandamiento que nos exhorta a que tenemos que tener un tiempo para el Señor, dedicar un día al Señor. La Biblia dice en Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Porque el descanso es algo necesario. Científicamente está comprobado cuando nosotros no descansamos lo suficiente durante la noche estamos al siguiente día de mal humor, estamos estresados, estamos agobiados y nos va pasando factura cuando va transcurriendo el tiempo. Llevamos un ritmo de vida tan agitado donde no estamos descansando físicamente que al final nos pasa factura y la salud se ve tocada porque no ha habido un descanso. Porque para Dios es importante también el descanso físico, el descanso emocional, el descanso de la mente, porque cuando estamos muy agitados, la mente tampoco piensa bien, nos desesperamos o tomamos decisiones muy rápido, muy a la ligera, y todo consecuencia de no haber estado descansado. Y el Señor dice, el día de reposo yo lo hice por causa del hombre. Porque el día del Señor, el día de reposo, es un regalo para nosotros. Es un regalo, es una bendición para nosotros. El problema es que no lo estamos viendo desde ese punto de vista. No lo estamos viendo como el regalo que el Señor nos ha dado. Y tristemente, en lugar de ir a la casa del Señor, muchos se van a sitios que está legítimo, no digo que sea malo, pero que quita la bendición, por lo cual fue creado el día de reposo, el día del Señor. Y te vas que a la playa, que te vas de compras, o ese día para limpiar la casa, porque tienes plancha, porque tienes lavadora y ese día como que lo dedicamos a eso. A mi mamá le pasa mucho. Yo la llamo los fines de semana y mami, ¿qué está haciendo? Lavando. Está ahí siempre que no tiene tiempo. Y me pasa a mí. Y yo creo que le pasa a usted. Yo creo que todos pecamos en esta parte. Y yo creo que es ahora el tiempo para reflexionar y reconocer cuando estamos cometiendo esa infracción y decirle al Señor, ayúdame a volver a encaminarme, a volver a entrar en este reposo que tú nos has dado, porque lo creaste para mi bendición. Entonces, hay consecuencias de no descansar. Entonces, Dios nos ha dado el día
del Señor que transforma el día de reposo en algo mucho más glorioso. Más que el descanso físico, también el Señor está interesado en nuestra parte espiritual. Es algo glorioso, es un descanso del espíritu, es un descanso del alma, es un descanso de las emociones, de los pensamientos. No solamente la parte física, que vuelvo y repito, es muy importante, pero es algo que va mucho más allá de lo físico. Es un descanso espiritual del alma, del espíritu. Entonces la palabra Shabbat, no sé cuántos han escuchado esa expresión Shabbat, significa literalmente descanso. Eso es lo que significa. Literalmente descanso, cesar de hacer o de detener lo que se está haciendo. Es un alto, es un tiempo para reflexionar, es un tiempo para meditar en el Señor, para descansar en Él. Hay un descanso en la creación. Recuerda Génesis 2:2, cuando dice que Dios reposó al séptimo día, porque había creado el mundo, todo lo que en ellos hay. Dice al final, y dio todo lo que creó y fue bueno en gran manera. Fue un tiempo de reposo en ese sentido. No que Dios se canse, porque Él no se cansa ni se fatiga, Él es Dios. Pero ese reposo es en el sentido de que Él terminó de crearlo todo y se deleitó en lo que había hecho. Tenemos el reposo del pacto con la nación de Israel, que son estos 10 mandamientos. Es un pacto de amor. Pero tenemos el reposo también del Calvario. Recuerda cuando Jesús está en la cruz y Él dice, consumado es. Hay un reposo en eso, el reposo del Calvario. Entonces el Shabbat señala algo mucho más extraordinario, mucho más que un día, es algo que apunta a Cristo. Porque nuestro reposo, nuestro Shabbat es el Señor. Es el Señor. La gente puede descansar, generalmente llega agosto y todo el mundo como que se va de vacaciones, dicen desconectar, la gente lo hace, nosotros también, pero el asunto es que puedes desconectar desde todo, en teoría, pero no hay un descanso del alma, el que no tiene a Cristo. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo, hay un reposo, no solamente de agosto. Los que creemos en Él hemos entrado en su reposo, pero el Señor quiere que dediquemos un día para Él, que dediquemos un tiempo para detenernos de lo que estamos haciendo, para poder descansar en su presencia. Pero hay muchos que aún pueden venir al Señor y como que no han entrado en ese reposo, porque están pensando en los problemas, en las situaciones que están viviendo, que pueden estar inclusive adorando, alabando al Señor, pero la mente está como que a 1000 por hora pensando en esa situación, cuando el Señor está diciendo, vengan a mí, dice Mateo 11:28, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo voy a hacerlos descansar. Entonces podemos incluso estar en la iglesia y no estar reposando, no estar descansando. Y el Señor nos está mandando a eso. Cuando tú vienes, cuando tú echas tu ansiedad sobre mí, yo voy a darte reposo, reposo. Y seguiremos hablando un poco más de este punto, pero quiero que vayan a Colosenses capítulo 2, 16 y 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Entonces, el día de descanso era una
sombra de lo que vendría. Esa sombra es Cristo. Es Cristo Jesús. Y ese reposo lo podemos disfrutar ahora. Ese reposo es para nosotros hoy, pero también es algo futuro. Porque el día que Él vuelva, vamos a tener un reposo permanente para siempre. Pero también el reposo es hoy. El Señor quiere que aprendamos a venir a Él, a echar nuestra ansiedad, nuestra preocupación sobre Él, para que Él pueda darnos ese reposo. Entonces, Jesús está diciendo que Él es el descanso, y por eso celebramos el Día del Señor, por eso nos reunimos cada domingo, por eso también celebramos la Cena del Señor, porque es un tiempo para detenernos en lo que hemos estado haciendo en toda la semana y poder adorarle a Él, poder bendecirle, poder ministrarle, pero también el tiempo para recordar que el Señor nos sacó de la esclavitud del pecado. Para recordar de que Él nos ha hecho libres del poder del pecado. Por eso en el mandamiento dice: acuérdate que yo soy tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Israel en Egipto no tenía día de descanso. Eran esclavos. Ellos trabajaban de sol a sol los 7 días de la semana, los 365 días del año. No había descanso para ellos como pueblo. Por eso Dios dice: el día de reposo lo creé por causa de ustedes, para que tengan un tiempo para descansar físicamente, pero también para descansar en el espíritu, un descanso emocional. Entonces ese Shabbat se refiere al reposo del cristiano de las obras del pecado, que no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. Él ya lo proveyó. Aleluya. Y lo único que tenemos que hacer es entrar en ese reposo. Entonces ahora yo quiero que meditemos en el principio moral del cuarto mandamiento. Y entonces para ello yo quiero que nos vayamos al Nuevo Testamento, a Hebreos. Y cuando esté en su casa, le animo que pueda leer el capítulo 3 y 4. Porque en ellos vamos a entender aún más cuál es el principio de este mandamiento. Recuerde lo que dijimos en Colosenses: todo era sombra de lo que había de venir. Entonces, Hebreos capítulo 3, el versículo 7, dice lo siguiente: por eso, otras versiones dicen por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz. Es decir, ante lo que hemos leído antes, si ustedes sepan versículos antes, el escritor a los hebreos está hablando del apostolado y del sacerdocio de Cristo. Y él dice: ante esto, como dice el Espíritu Santo. Es decir, en vista de lo que se dijo antes, dice el Espíritu. Y eso es importante, porque es algo que lo está diciendo el Espíritu Santo. No lo dice ningún pastor, no lo dice ningún líder, ningún diácono, ningún obispo, ningún presidente. Lo dice el Espíritu Santo, que fue el que inspiró la palabra del Señor. Entonces, si oís, dice, o si oyereis hoy su voz. Su voz. En el Salmo 95, David escribe este salmo inspirado por el Espíritu. Y con el Salmo 95, él comienza a escribirnos, hablando acerca del ejemplo del trágico error que cometieron los israelitas en el desierto, porque ellos no entraron en este reposo espiritual del cual estoy hablando. Ellos no entraron.
Entonces, ese salmo nos habla de los peligros de la incredulidad. Es decir, yo no puedo entrar en ese reposo de Dios si hay incredulidad en mi corazón. Dice, porque el espíritu de incredulidad, ese espíritu de desobediencia, fue lo que hizo que el pueblo de Israel no entrara en el reposo de Dios. Dice, si oyereis hoy su voz. Es evidente que ese si oyereis está hablando algo más que el simple oír. Porque yo puedo estar en la iglesia, escuchar el mensaje, pero de oídas. Pero no prestar atención, no tener una escucha eficaz, no poner por obra lo que estoy escuchando. Recuerde que Israel escuchó la voz de Dios tronante y sonante, que eran como relámpagos en aquella montaña, y la escucharon y dijeron, sí, nos comprometemos. Y más adelante dice el Señor, ¿quién diera que tuvieran tal corazón, que me temieran? Porque estaban escuchando simplemente de oídas, pero no había algo en su corazón que los llevara a obedecer lo que estaban escuchando. Entonces es muy importante que nosotros prestemos atención a lo que estamos escuchando, porque no lo dice una persona, dice el Espíritu Santo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis, dice el versículo 8, vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. 40 años. 40 años estuvieron viendo las obras del Señor y ninguno de ellos estaba escuchando. Ninguno de ellos estaba creyendo. Lo contrario de la fe, ¿qué es? Incredulidad. No tuvieron fe para entrar en ese reposo. Entonces, una de las condicionantes para entrar en el reposo del Señor es la fe. Hebreos 4:2 dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Esa buena nueva es el Evangelio. Los 10 mandamientos son el Evangelio de Dios. Se ha estado diciendo, repitiendo eso desde el altar. Es el Evangelio, es el resumen del Evangelio. Y ellos lo escucharon, dice. Y a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió el haber oído la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Nosotros escuchamos el Evangelio, escuchamos la palabra del Señor. La pregunta es, ¿cómo estamos escuchando? ¿Cómo estamos escuchando? ¿Estamos escuchando con un corazón manso para recibir la palabra implantada en nuestros corazones con mansedumbre? ¿Nos estamos sometiendo a la palabra del Señor? ¿Estamos obedeciendo sus mandamientos? Porque Deuteronomio 18:15, él decía, a él oiréis. Yo voy a levantar un profeta mayor que Moisés. A él oiréis, hablando de Cristo Jesús. Israel tenía a Jesús y no lo escucharon y no entraron en su reposo. Entonces el Espíritu Santo nos da hoy el mismo mensaje. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 4:7-9 dice, otra vez determina un día. Otra vez determina un día. ¿Y qué dice? Hoy. Del cual David mucho tiempo después, cuando dijo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día.
Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Israel no entró en ese reposo. Y eso me recuerda la historia en Números, en el capítulo 13 y capítulo 14. Cuando hubo allí, estaban a punto de entrar en la tierra prometida, pero Israel dice, enviemos espías, envían los espías. Y recuerden la historia, 10 vienen con malas noticias, la tierra es buena, pero está llena de gigantes, no podemos vencerlos, regresémonos a Egipto, ¿para qué nos trajiste a morir a esta tierra? Y están viendo las obras de Dios. Josué y Caleb les dicen, no, la tierra es buena, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos va a dar esa tierra. Entonces, si Jehová se agradare de nuestra fe, si el Señor se agrada de nuestra fe, nosotros entramos en el reposo de Dios. Porque hay hermanos que aún teniendo a Cristo, no están entrando en ese reposo y están agobiados por sus situaciones y no han aprendido que el reposo está en el Señor. Amén. Y Él dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos va a dar esa tierra. Amén. Él nos va a dar ese Canaán. Para Israel, Canaán era su reposo. Ese Canaán también es una sombra de Cristo. Amén. Y ellos no entraron por causa de incredulidad. Él dice, otra vez determina un día, hoy, porque el reposo sigue vigente para nosotros hoy. Estuvo para Israel, estuvo en el tiempo de Josué. Josué los introdujo a la tierra prometida. La generación pasada no entró, murieron en el desierto, pero la nueva generación entró en Canaán. Pero Josué no pudo hacerlos entrar al reposo espiritual. No pudo. Y luego en los días de David, él sigue diciendo, si oyeres hoy su voz. Y sigue diciéndonos ahora a nosotros el mismo mensaje. Es decir, que el Espíritu Santo sigue dándonos el mismo mensaje, pero dice entre tanto que se dice hoy. Porque el mañana no existe. El mañana nunca llega porque no sabemos si vamos a llegar mañana. Pero es hoy. Hoy es el tiempo de entrar en su reposo. Es una promesa que todavía está vigente, pero entre tanto que se dice hoy. Pero llegará el día en que esta promesa va a cesar. Por eso el escritor a los hebreos está diciendo es hoy que debemos entrar en ese reposo. No endurezcáis vuestros corazones. Esto es, no rechaces la voz de Dios. No descuides lo que estás escuchando. No descuides la exhortación, la misericordiosa exhortación que el Señor nos está haciendo una y otra vez. Porque cuando dejamos de escuchar, el corazón se endurece. Se va endureciendo cada vez más y más. Y necesitamos entonces tener cuidado, prestar atención de cómo estamos escuchando. Entonces la incredulidad es lo que nos impide entrar a la tierra prometida. Y la incredulidad enoja a Dios. Enoja a Dios. A tal punto que Él dice, no entrarán en mi reposo. Yo estuve disgustado con esa generación, dice 40 años. Ellos vieron mis obras y no me han creído. Y saben, a veces nos puede pasar eso. El Señor nos ha dado sus promesas. Yo soy tu pastor, yo soy tu proveedor, como cantábamos. Yo soy tu paz, yo soy tu gozo, yo soy tu Señor, yo soy tu esposo, yo soy tu sustento. Lo sabemos, pero no lo hemos creído. Y Él dice, ¿hasta cuándo me creerán? Es una pregunta muy fuerte. Le dice a Israel, ustedes han visto mis obras todos estos años y no me creen, por más que haga obras y obras, no me creen. ¿Hasta cuándo? No me creerán.
porque no han entrado en el reposo. Por eso allí la importancia del mandamiento, de entrar en el reposo de Dios. ¿Hasta cuándo no me creerán? Entonces la fe es la llave para entrar en el reposo de Dios. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a la tierra que fluye leche y miel. Amén. Él nos va a llevar ahí. Hebreos 4:3 dice, pero los que hemos creído, ¿cuántos han creído aquí? Amén. Dice, los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero los que hemos creído, entramos en su reposo. La condición es la fe en Cristo. Pero también es la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso más adelante él comienza diciendo que la palabra es como esa espada de dos filos que penetra hasta lo profundo, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el versículo 4:10 de Hebreos. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues, el escritor se incluye a sí mismo, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y la palabra, dice, de Dios es viva y eficaz. Aleluya. Es viva y eficaz. Amén. Entonces, lo que estamos escuchando es la palabra de Dios, es lo que dice el Espíritu, pero yo tengo que aplicar mi vida, mi caminar a lo que estoy escuchando. Que la palabra pueda discernir mi intención, la intención de mi corazón, pueda discernir mis pensamientos. Que podamos examinarnos a la luz de su palabra. Como dijo David, y si ves que hay en mí camino de incredulidades, dímelo para yo reflexionar, para recapacitar en esta situación. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces la palabra descubre nuestra condición. Descubre nuestra condición. Hebreos 4:6-9. Otra vez. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Es interesante, aquí ya no lo llama incredulidad, lo llama desobediencia. No entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy. Entonces, falta, dice, que algunos entren en ese reposo. Nosotros entramos por fe, pero hay otros que faltan, que están aquí, que están escuchando la palabra, pero no están entrando en ese reposo, en ese descanso del Señor. Salmo 95. Vamos a ir al Salmo 95. Y ya casi estoy terminando. El Salmo 95. Miren cómo empieza el Salmo 95, al versículo 1. Empieza diciendo, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia, dice, ¿con qué? Con alabanza. Dice, o sea, no llegamos ante su presencia con quejas, con murmuraciones, como lo hizo Israel, que siempre se estaban quejando, siempre estaban murmuraban de Moisés, murmuraban de Aarón, murmuraban de todos, todo era malo, para ellos todo era queja, no
podían ver lo bendecidos que eran, que Dios los sacó con brazo extendido. Aleluya. Y él dice el salmista, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque el día del descanso es un día para gozarnos en la presencia del Señor. No es un día para venir con caras alargadas y tristes. Es un día para decir, este es el día en que nos gozaremos y nos alegraremos, porque vamos a entrar en su presencia, porque voy a echar toda mi ansiedad sobre Él, porque mis fuerzas son renovadas en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice, venid, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande. Amén. Él es grande. Mi problema no es grande, mi problema es algo pequeño. Él es grande, porque Dios es grande, el gran Rey sobre todos los dioses. Sí, Señor. Sí, Señor. En su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Así es. Venid, vuelve a decir el salmista, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, dice nuestro Hacedor. Vuelve a decir, porque Él es nuestro Dios, nuestro Hacedor. Nosotros, dice, el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Sí, Señor. Pero luego en el versículo sigue diciendo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sí, Señor. Entonces, ¿cómo vamos a entrar en el reposo? Con cánticos, con alabanzas, con una fe genuina, una fe que nace de la intimidad con el Señor, una fe que tiene su fundamento en la palabra del Señor. Si el Señor ha dicho que Él me va a guiar aún más allá de la muerte, es porque así lo va a hacer. Así es. Porque puedes estar teniendo incluso, o podrás tener, no lo sé, alguna enfermedad de muerte. Pero si tenemos esa convicción firme, yo puedo entrar en su reposo. Él me va a guiar aún más allá de la muerte. Si tengo situaciones económicas, yo puedo decir, Él es mi provisión. Sí, Señor. Mi provisión, Él es mi sanador. Y aún si así no fuere, como dijo Habacuc, aunque faltare, la higuera no diere frutos, aunque no diere olivos, no haya nada, no haya vacas en los corrales, pero yo con todo yo me alegraré. Ese es el reposo de que Él está hablando, que hay un reposo que el mundo no puede dar. Y el Señor está interesado en darnos ese descanso, ese reposo. Por eso en su presencia, dice, hay plenitud de gozo. Y dice, la fortaleza de mi vida viene del gozo que el Señor nos da, que nos sacó de la tierra de Egipto, que nos sacó de casa de servidumbre, que ahora estamos en su presencia, que somos, dice el salmista, pueblo suyo. Aleluya. Que somos su pueblo, que si alguien quiere atacarnos, Él es el Rey que se para por nosotros, a favor nuestro, que su gloria va delante de nosotros, su retaguardia está también detrás de nosotros. Por eso dice el salmista que nos rodea con cánticos de libertad. Aleluya. Pero Israel cantó en un cántico, salieron de Egipto, entonaron un cántico glorioso, pero luego empezaron a quejarse y empezaron a murmurar. Que todo lo que hagamos sea con fe, creyendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces el salmista está diciendo, Él es Dios, Él es el Rey, Él es el Creador, Él es el sustentador. Sí, Señor. Y si tú oyes eso, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, en el capítulo de Éxodo 20, Él dice, Jehová bendijo el día de reposo. Es porque hay una bendición
en este día que apartamos para el Señor, hay una bendición especial, una bendición que el Señor quiere darnos cuando venimos a su presencia. En su presencia encontramos el reposo. Dice el salmista, mi presencia irá contigo y te daré descanso. El Salmo 23 dice, Él es mi pastor, nada me faltará, que me va a llevar a verdes pastos. Su presencia da reposo. El reposo se encuentra en Dios. El reposo es eterno si nos mantenemos en Él. Jehová dice, santificó el día de reposo. Los santificó. Es un día apartado para estar con Él y ser bendecidos por Él. Miren, cuando nosotros venimos y bendecimos al Señor, los beneficiados somos nosotros. Sí, Señor. Él sigue siendo santo, poderoso, rey, aun si nosotros no lo alabamos. Amén. Pero cuando nosotros venimos, como dice el salmista, y nos arrodillamos, nos postramos delante de Él, nosotros somos bendecidos. Él extiende sus manos y nos bendice. Entonces, en el capítulo 5 de Deuteronomios, en los versículos 12 al 15, encontramos el mandamiento, pero hay algo que me llamó la atención de lo que dice en el versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Una de las cosas que debemos siempre recordar es de dónde nos sacó el Señor. Cada uno de nosotros tiene una historia. Y en este día que apartamos para Él, deberíamos de venir con gozo y decir, Señor, ¿de dónde me sacaste? ¿De dónde me liberaste tú? Y expresar la oración que el salmista hace en el 103 del Salmo, cuando dice, bendice alma mía, Señor. Bendigan todo mi ser su santo nombre. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo dice que te rejuvenezcas como el águila. Y comienza a hacer esta oración. Y si nosotros en este día hacemos eso también, expresamos y nos recordamos, nosotros recibimos bendición, somos renovados en nuestras fuerzas. Que dejemos a un lado la queja, el agobio, la preocupación y decirle, Señor, este es tu día, lo he apartado para ti, porque quiero estar contigo. Ahora este día no se limita únicamente a las 2 horas que estamos aquí. Es un tiempo que aún deberíamos, porque me incluyo yo, que debería de ser un día para también seguir meditando en este día. Cuando estemos con nuestras familias o tengamos amigos, de reflexionar, de estar pensando, este es el día del Señor. Él dijo, consumado es. Él resucitó ese primer día de la semana y por eso le alabamos y le bendecimos, porque ahora somos, como cantábamos, nuevas criaturas. Y podemos decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Tú eres mi reposo. Así que yo quiero que nos pongamos de pie y podamos meditar en esta palabra. Digo podamos, porque yo me incluyo. Y si estamos escuchando la voz del Señor, yo no sé cuántos de ustedes han venido a este lugar y han venido con cargas, con agobios, están preocupados porque hay deudas, porque hay la salud, por la familia, por alguna enfermedad, por alguna decisión que necesitan tomar y están agobiados y han estado toda la semana
dándole a la mente, al pensamiento. Hay gente que tiene problemas para dormir, que necesitan pastillas porque hay insomnio, apnea del sueño, etcétera, etcétera, porque hay tanto agobio. Pero que si hoy han escuchado la voz del Señor, pueden aprender a entrar en el reposo del Señor y dejar a un lado la incredulidad, la falta de fe y decir: Señor, yo quiero aprender a caminar en fe, que tú tienes el control. Amén. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en tu presencia, Señor, tenemos la libertad de acercarnos a ti. Tú lo dices en el capítulo que estamos meditando también, que nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia para hallar socorro oportuno. Señor, es en tu presencia donde encontramos ese socorro, donde encontramos esa paz, ese descanso que nuestra alma necesita. Y te pedimos perdón cuando nos hemos encerrado en nuestros pensamientos, en nuestros problemas, y nos hemos olvidado que tú eres Dios, que tú tienes el poder para darnos esa paz que necesitamos. Danos esa paz, danos ese reposo. Señor, tú eres nuestro reposo. Gracias porque hemos entrado en tu reposo, pero ayúdanos a mantenernos creyendo en fe en tu palabra. Amén. Que pase lo que pase, como dijo Job en algún momento de su vida: aunque él me matare, aunque Jehová me matare, en él esperaré. Tú eres nuestro reposo, Señor. Tú eres nuestro descanso. Señor, gracias por la libertad que tenemos de entrar a tus atrios, de entrar a tu presencia, de poder arrodillarnos, de poder postrarnos delante de ti y expresar nuestra alabanza, nuestra adoración. Como dice el salmista David, de poder venir ante ti con cánticos de júbilo, con gozo, y dejar a un lado lo que queda atrás y extendiéndonos hacia ti. Ayúdanos a descansar en tu presencia, Señor. Yo no sé si hay alguien aquí que nunca ha conocido a Jesús, que no sabe lo que es ese reposo, y quizás hoy quiera entrar en ese reposo. Si hay alguien, y si puede levantar su mano, queremos orar por